lo que acontece en el Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, indudablemente tiene una relación muy clara, que es la contienda contra el eje de la resistencia, que el eje de la resistencia significa aquellos movimientos, organizaciones y países que conforman un arco, un frente, un eje destinado a contender contra la hegemonía occidental y con el apoyo que tiene esa hegemonía en Asia Occidental con el régimen nacional sionista israelí, con Arabia Saudí y otras monarquías de la zona. En la situación de Siria es bien peculiar porque Siria, recordemos que comenzó a ser agredida desde el año 2011, desde el inicio de lo que Occidente llamó la primavera árabe y que en el mundo del Islam se le llama más bien el renacer islámico, el despertar islámico, significó entonces una postura que era muy similar a la que se estaba realizando contra Irak del año 2003, fragmentar estos países, fragmentarlos, balcanizarlos y por tanto dividirlo en las distintas comunidades que cada uno de esos países tenía. En el caso de Irak, sunitas, kurdos, chiíes, y en el caso de Siria, que era un ejemplo de un país donde el laicismo era muy potente, también transformar a Siria en un país fragmentado entre alawitas, sunas, drusos y otros, cristianos, y al mismo tiempo generar ahí, por tanto, una fragmentación que permitiera, más allá de estos elementos ideológicos que te sostengo, también el control de las riquezas hidrocarburíferas, no solo de Siria, no solo el gas y el petróleo, sino todo lo que significa los proyectos de gasoductos y oleoductos que tiene esa zona. Es decir, parte de los proyectos de gas de Irán, Irak y Siria era para surtir de gas precisamente a Europa. Y eso contendía con los proyectos de Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Europa para también surtirse del gas. Por tanto, hay una confrontación que tiene que ver con elementos centrales energéticos, gas, petróleo y también el control de rutas marítimas en la zona. No nos olvidemos que en la zona de Asia Occidental tú tienes dos grandes estrechos, como es el estrecho de Hormuz, que comunica el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por tanto el camino hacia el Mar Rojo a través del estrecho Bab el-Mandeb, que está allí en el sur de Yemen, que da paso al Mar Rojo, al Canal de Suez y al Mar Mediterráneo. El control de esa zona, por tanto, es estratégica porque gran parte de las rutas comerciales no se hacen por tierra, se hacen vía marítima. El gran proyecto de la nueva ruta de la seda tiene un factor marítimo fundamental. China lo que ha hecho con los países miembros de la nueva ruta de la seda es crear grandes obras portuarias. También puertos secos al interior del continente, pero gran parte del comercio exterior de China, por ejemplo, es vía marítima, ya sea por el mar meridional de la China hacia el Océano Pacífico y América, y lo que significa hacia la zona del sur de Asia y el sur de África, Europa a través del Océano Índico y el uso del estrecho Bab el-Mandeb. Todos esos elementos lo que muestran es la necesidad que ha tenido Occidente del control de esas rutas y el control de esos territorios, y para eso Israel, el régimen sionista israelí, le sirve de punta de lanza, es su testaferro, unido a las monarquías como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y por el lado africano el reino de Marruecos. Entender eso te permite entonces visualizar que el fragmentar a los países les permite entonces dividirlos en distintas zonas de influencia. No es fragmentarlo solo porque me interesan los derechos de los sunas, los derechos de los chiíes, los derechos de los cristianos o de los kurdos. Esa es pura narrativa falsa. No me interesan los kurdos, no me interesan los sunas, no me interesan los cristianos. Me interesa el control del territorio y por tanto lo que hago son alianzas con los kurdos de Irak, ahí en la zona de Erbil, hago alianza con los kurdos sirios y por tanto eso me trae enfrentamiento con los turcos que tienen una minoría kurda muy potente y al mismo tiempo me genera dificultades en la zona de los kurdos turcos que a través del PKK tienen enfrentamiento con los turcos. Todos esos elementos lo que han hecho es tensionar una zona que se ha intensificado sobre todo a partir del nacimiento de este ente que se llama Israel en el año 1948. Son ellos la punta de lanza, son ellos el testaferro, son ellos el arma arrojadiza que tiene Occidente y que le ha servido para generar desestabilización en la zona.
contra Egipto, contra Jordania, contra Turquía, contra Siria, contra Irak, contra el Líbano, contra Irán, siempre ha servido Israel como un elemento desestabilizador. Y en ese plano Siria tiene un elemento central. Siria está en el centro de ese Asia Occidental. Es ruta de oleoductos y gasoductos. Es ruta de los objetivos de todo este tema energético, que bien sabemos lo que ha significado en Europa, por ejemplo, con el tema ucraniano, o con el tema del Báltico, con el tema de los gasoductos de Nord Stream 2 y 1. Es decir, Siria ha tenido un elemento central que en el plano de la resistencia, del eje de la resistencia, era el único país que ejercía un papel dentro del eje de la resistencia. El otro país, indudablemente, como referencia es Irán, pero el resto de los países lo que tenían eran movimientos y organizaciones. Y Siria servía para eso en función de ser un Estado consolidado con un apoyo al eje de la resistencia. La gran dificultad al final del periodo de Bashar al-Assad, después de 14 años de guerra, 14 años de sostener una agresión permanente contra su país por parte de centenares de grupos terroristas armados, financiados y apoyados por Estados Unidos, por Europa, por Israel, por Turquía, por Qatar, por Emiratos Árabes Unidos, por Arabia Saudí. Y lo que pasa con Siria finalmente es que esa debacle que se genera al final del periodo de Bashar al-Assad, una debacle que en pocas semanas terminó con el gobierno de Bashar al-Assad, indudablemente tenía que ver con las tensiones que se estaban dando en Asia Occidental a través del frente norte con Hezbollah contra el régimen israelí, el frente sur de Yemen contra el régimen israelí y el combate de la resistencia palestina en la zona de Gaza y de Cisjordania. Siria en ese momento, indudablemente, y en eso sigo más bien la explicación que uno puede leer y llevar a cabo por parte del análisis iraní al respecto, yo creo que el gran error de Siria fue nunca haber abierto el frente del Golán, nunca haber abierto la posibilidad de enfrentar a Israel desde los altos del Golán sirio, porque hay un alto del Golán que está ocupado por Israel, pero haber significado abrir distintos frentes que hubiese diversificado el combate contra el sionismo. Y eso fue un momento de debilidad que al mismo tiempo de las tratativas en Ucrania, Rusia, Europa, Estados Unidos, significó también un momento en que las fuerzas sirias simplemente se desplomaron. No hubo posibilidad alguna. Los análisis han indicado que hubo conversaciones entre Rusia, Irán y el gobierno sirio para decirles avancemos en una determinación de qué vamos a hacer con estos grupos rebeldes. Y Bashar al-Assad, al final de su periodo, es reintegrado a la Liga Árabe, mantiene conversaciones con los turcos, mantiene conversaciones con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y finalmente creo, a mi entender, y a partir de esos análisis, cae en las redes precisamente de pensar que se podía lograr la paz negociando con aquellos que habían patrocinado precisamente a todos los grupos terroristas. Hay elementos ahí, más allá de ciertas conjeturas, hay elementos centrales que indican que la caída de Siria fue un elemento indudablemente coordinado por Occidente, el sionismo y las monarquías de la zona, junto a Turquía. No es casual que Turquía ocupe el norte de Siria. No es casual que Israel haya ocupado el conjunto de los altos del Golán y ocupe hoy Quneitra y Daraa. No es casual, es parte de ello. Y que los kurdos sirios, a su vez, estén generando una situación de consolidación de una autonomía que ya le había sido otorgada por el gobierno Bashar al-Assad. O sea, son una serie de elementos, y por eso te hablaba del tiempo, de muchísimos elementos que están presentes en ello. No es una única explicación. Hay elementos políticos, económicos, geoestratégicos, energéticos, pasos marítimos, influencia de las potencias mundiales como China, Rusia, Estados Unidos, Europa, que indudablemente generaron un escenario donde finalmente se da en un marco, además, de fuertes pérdidas de la resistencia desde el punto de vista de su dirigencia histórica, en el Líbano, en Palestina, que fueron generando también una disminución de aquella fuerza y la necesidad de llegar a conversaciones.